Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Daniel Carrillo Bravo y junto a mis compañeros José Luis Arrieta, Luis Pertús, Luis Rangel y Bleifer Meléndez estaremos hablando sobre las condiciones de seguridad, donde abundaremos temas tales como trabajo en altura, espacios confinados y accidentes de tránsito. En primer lugar, es muy importante definir qué son las condiciones de seguridad, pues según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las condiciones de trabajo son cualquier característica de este mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgo para la salud y la seguridad del trabajador en dicha realización. Pues además se consideran condiciones de seguridad aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a un accidente laboral y que son factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad o de elementos que estén presentes en las condiciones o en dicha realización de alguna labor y que pueden producir daños a la salud del trabajador. Además, podemos mencionar que el accidente laboral no necesariamente corresponde o tiene que ocurrir en las instalaciones del empleador, sino que puede suceder en la vía pública mientras el trabajador desarrolla alguna actividad que el empleador le ha ordenado o que hace parte de las funciones del trabajador. Un claro ejemplo puede ser si un trabajador es enviado a realizar una consignación al banco y camino a sufre un accidente. Este accidente es laboral indiscutiblemente. Es importante que toquemos nuestro primer tema, que son los accidentes de tránsito. Estos accidentes de tránsito normalmente ocurren en vías públicas, vías privadas, vías terciarias o en dichos lugares. ¿Qué podemos decir de los accidentes de tránsito? Pues en definición, los accidentes de tránsito son sucesos que ocurren en vía pública, en vía privada e involucran al menos un vehículo en movimiento que ocasiona que el trabajador tenga una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, o en los peores de los casos pueda tener una invalidez o la muerte. Algunos de estos ejemplos que podemos encontrar son diferentes eventos que pueden ocurrir, tales como si el trabajador accidentado conducía un vehículo, ya sea bicicleta, motocicleta, auto, camión o demás. Otro aspecto importante es si el trabajador accidentado era pasajero de un vehículo de servicio público, tales como taxi, bus, metro y otros más. Otro ejemplo sería si el trabajador accidentado era acompañante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta persona viajaba en lugar de acompañante de otra persona en un vehículo. Otro y último ejemplo sería el trabajador accidentado era peatón, pues normalmente ocurre si la persona transitaba a pie por alguna vía y sufre dicho accidente. Muy buenas tardes, compañeros, espero que se encuentren bien, al igual que el profesor. Mi nombre es José Luis Arrieta. Yo vengo a hablarles un poco de la normatividad y control de los accidentes de tránsito, decreto de 1813-1994, por el cual se definen y se reglamentan los riesgos catastróficos y los accidentes de tránsito dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Reporte de accidentes de tránsito a la ARL. Una vez suceda el accidente de tránsito, si el trabajador se encontraba cumpliendo alguna actividad laboral, el empleador debe reportar de inmediato el accidente a la ARL para lo pertinente. Si el empleador no reporta el accidente a la ARL, no responderá. Si lo reporta la ARL, responderá, pero previamente iniciará una investigación para determinar si el accidente era o no laboral. Por lo anterior, es necesario que el empleador tenga un control de las funciones y actividades de los trabajadores. Ley 1562 del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Igualmente se considera accidentes de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Cada vez que sucede un accidente de tránsito debemos de preguntarnos lo siguiente: ¿cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y dónde sucedió? En Colombia se registran cada 2 minutos y medio un accidente de tránsito, cada 11 minutos un lesionado y cada 83 minutos alguien muere. Muchas gracias, compañero.
Bueno, me presento, mi nombre es Bleifer Eduardo Meléndez Mercado. En el día de hoy voy a hablarles un poco sobre lo que es el trabajo en altura. Comenzaremos definiendo qué es trabajo en altura. Pues decimos que es trabajo en altura a toda aquella labor donde hay un riesgo de caerse de 1.5 metros o más sobre un nivel inferior. Cabe resaltar que para las obras civiles y construcciones nuevas se tendrá en cuenta o será obligatorio, una vez éste haya alcanzado una altura de 1.8 metros sobre un nivel inferior. En este momento el control de riesgo se realizará basándose en lo que exige la ley, que sería 1.5 metros sobre un nivel inferior. Pasando a lo que es la normatividad, tenemos que en los últimos años esta normatividad ha variado mucho. Por eso hay que tener en cuenta que la norma que está vigente en el momento para los trabajos en altura es la resolución 1409 de 2012, que derogó la resolución 3673. Claro está, en las disposiciones que estas sean contrarias, y la resolución 1903 de 2013. Por otro lado, tenemos lo que son algunos agentes que intervienen en este trabajo en altura. Claro está, cada uno tiene diferentes responsabilidades, comenzando por lo que son los empleadores. Definiremos ahora algunas responsabilidades que tienen estos, según la norma. Pues dice que primero el empleador debe definir protocolos o programas que regulen los trabajos en altura, que realicen para la empresa o para la empresa. Esta normatividad debe ser, se debe exponer al personal y también a los trabajadores externos, todos aquellos que se trabajen a 1.5 o más sobre un nivel inferior. Segundo, debe realizar exámenes médicos al personal que desempeñe trabajos en altura. Esto con el fin de identificar las restricciones que la norma o que impone en este oficio. En caso de presentar alguna enfermedad de las que habla la resolución 1409. También debe proveer los equipos de prevención y protección necesarios y especializados para garantizar la salud y la seguridad del personal. De la misma forma deben garantizar las áreas donde se realicen las actividades, pues que tengan las condiciones mínimas de seguridad. Por otro lado, debe también ofrecer capacitación y entrenamiento gratuito para el personal que desempeñe trabajo en altura. Dependiendo de las disposiciones, tanto en la resolución 1409 de 2012 como la resolución 1903 de 2013. Por otro lado, no menos importante, debe tener un protocolo de seguridad para realizar rescates en altura de estos trabajos que estén realizando. Los trabajadores tienen también diferentes responsabilidades, entre las que se encuentran pues cumplir los protocolos de seguridad que tenga la empresa, participar en las actividades de formación. Es importante recordar de que estas actividades deben actualizarse anual. Deben reportar cualquier alteración de su estado de salud, cualquier cosa que pueda comprometer la integridad en el momento de realizar la actividad. Informar las condiciones anormales que detecten o que vean en la ejecución de la actividad. Participar en forma directa en la verificación de las condiciones de seguridad de las áreas, equipos de protección personal y protocolos de seguridad. Pues, ¿quién mejor que el trabajador para ver que sus elementos de protección o que su área de trabajo está adecuada para realizar el trabajo? Pasando así a lo que son las administradoras de riesgos laborales, más conocidas como las ARL. Pues este agente principalmente tiene la responsabilidad de realizar acompañamientos y asesorías, pues desde la parte documental hasta la verificación de los procesos o que se cumplan las prácticas y condiciones que favorezcan la salud y la seguridad. También enviar asesores expertos para que realicen valoraciones e identificación de comportamientos. Esto con el objetivo de que
o de facilitarles a la empresa la toma de decisiones en lo que se respecta a la salud y seguridad laboral. Bueno, hay algunos factores que pueden causar o que pueden dar riesgo de una caída en altura. Pues van a ser muchos, aunque aquí traigo un poco resumido y de forma muy genérica algunos que digamos que son los más conocidos, como son los trabajos en andamios, manipulación de escaleras y escalas, tanto fijas, de mano u otras, elevación de pilares, postes, torres, columnas y antenas, trabajos en tejados, la poda de árboles, superficies a desnivel, manipulación de máquinas, plataformas y equipos de elevación, pozos y fosos de ascensores. Hay algunas medidas de protección, pues las cuales en este caso las dividiremos en dos: medidas pasivas de protección y medidas activas. La primera, pues las medidas pasivas, digamos que estas están diseñadas para detener o capturar al trabajador en el proyecto de su caída, sin permitir impacto contra estructuras o elementos. Este tipo de medidas pues requieren muy poca intervención del trabajador que realiza el trabajo. Hay algunas, pues entre las medidas pasivas de protección tenemos los sistemas de red de seguridad para la detención de caída, cuyo propósito no es más que detener la caída libre de personas u objetos. Digamos que si en el lugar de trabajo se presenta caídas de escombros, se colocará una red especial para escombros según las especificaciones del fabricante. Como una nota, pues cuando se determine instalar un sistema de red de seguridad, esta debe poder soportar el impacto de la caída del trabajador, garantizando que no golpeará ningún obstáculo debajo de ella. La misma deberá ser instalada, pues obviamente por bajo de la supervisión de personas calificadas, quienes verifican las condiciones de seguridad establecidas por el fabricante y el diseño de la red y las distancias de caída. Como medidas activas de protección, pues en estas se involucran bastante la participación del trabajador, pues estas incluyen algunos componentes tales como puntos de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y sobre todo un plan rescate. Saben que, y es muy sabido, que un plan de rescate puede salvar muchas vidas en muchas ocasiones. Todos estos equipos y elementos de protección deben ser sometidos a inspección antes de ser utilizados por el trabajador. En que consiste o el que constate que todos los componentes se encuentren en buen estado. Dentro de las principales medidas activas de protección se tienen lo que son puntos de anclaje fijos, dispositivos de anclaje portátiles o conectores de anclaje portátiles, línea de vida horizontal, arnés de cuerpo completo. Este último, pues sabemos, es muy conocido por todos. Las personas que trabajan en alturas, como son, digamos, los trabajadores de Electricaribe, vemos que siempre tienen el arnés puesto. Pues esto lo ayuda a de pronto en una caída poder no sufrir tanto daño, claro está, con ayuda de la línea de vida. Eso fue todo lo que quería decirles sobre trabajo en altura. A continuación los dejo con mi compañero Luis. Muchas gracias. Gracias, compañero Bleifer. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Luis Pertus y mi tema a tratar es sobre los espacios confinados. Podemos establecer que un espacio confinado es un lugar que tiene medios limitados de ingreso y de salida, estrechos o restringidos. También contiene o podría contener atmósferas peligrosas por deficiencia de oxígeno por debajo del 19.5%, explosivas o contener otras sustancias tóxicas. Además de no estar diseñado para la ocupación continua de personas, son espacios con apertura superior y de profundidad tal que no permiten la adecuada circulación del aire, y contiene material o elementos
que tiene el potencial para atrapar a la persona que entra, por ejemplo, arena, lodo, elementos mecánicos como aspas, entre otros. En los espacios confinados existe una variedad de riesgos que pueden ser divididos en algunos grupos, en los cuales pueden ser atmosféricos, físicos, de enterramientos, químicos, biológicos, entre otros. Para dar un ejemplo donde se pueden dar estos espacios confinados, podemos ver la siguiente imagen. Los ejemplos son como los tanques, hornos, alcantarillas, cilios, tolvas, bóvedas, tuberías, zanjas, túneles, ductos, contenedores, hoyos o fosas. A continuación lo dejo con mi compañero Luis Rangel. Muchas gracias. La norma para espacios confinados establecieron dos tipos de clasificación, según el tipo y según el grado de peligro. Según el tipo, hace referencia a todos los espacios abiertos que tengan más de 1.2 metros de profundidad, como zanjas o pozos. 2. Hace referencia a todos los recintos cerrados con un medio de entrada y salida limitado, como tanques, silos y alcantarillas. El grado de peligro. Grado A. Son los más peligrosos. Cuentan con condiciones que pueden poner en riesgo la vida del trabajador, como las atmósferas explosivas, tóxicas y con poco oxígeno. Grado B. Son medianamente peligrosos. Las condiciones del espacio no comprometen la vida del trabajador. Se pueden controlar con un equipo de protección personal o aplicaciones de medidas de prevención y protección. Grado C. Son los menos peligrosos. Las condiciones no exigen la implementación de procedimientos seguros de trabajo. Según la resolución 0491 del 2020, ha delegado la responsabilidad a todos los empleadores o contratantes para realizar el proceso de identificar, señalizar y evaluar la naturaleza y localización de los espacios confinados. Controles para los espacios confinados. Controles preventivos. 1. Alternativas de entrada y salida. 2. Instalación de sistemas de acceso seguro, ventilación, iluminación y protección. 3. Utilización de equipos de protección individual. 4. Presencia de recursos preventivos. 5. Designación formal por escrito de los trabajadores como autorizado. 6. Formación e información de medidas a tener en cuenta. Obligaciones de la ARL. 1. Ejercer la vigilancia y el control en prevención de los riesgos de trabajos. 2. Elaborar y divulgar guías técnicas para la aplicación en los espacios confinados. 3. Asesorar al empleador en la identificación de técnicas y requisitos normativos de la EPP. 4. Asesoría y evaluación de riesgos de trabajos en los espacios confinados.